Las lesiones son el peor enemigo de cualquier deportista, pero son piedras en el camino que ponen a prueba su fortaleza. Esto lo sabe bien nuestro protagonista de hoy, que era un fijo en la enfermería, pero que gracias a su amor por el fútbol, consiguió dominar su cuerpo para convertirse en una leyenda. Hoy, en Memorias del Fútbol, os contamos la historia del jugador de cristal. Os contamos la historia de Arjen Robben. Robben buscando zona de disparo, el disparo de Robben, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo de Robben! ¡Golazo de Robben! ¡Impresionante el golazo de Robben! Arjen Robben nació el 23 de enero de 1984 en la ciudad neerlandesa de Groningen y comenzó a jugar al fútbol en el Bedum de su provincia natal. Rápidamente, el Groningen puso sus ojos en él y le fichó para hacerle su primer contrato profesional. Tras salirse en las categorías inferiores, debutó con 16 años en primera y se convirtió en uno de los puntales del equipo. Marcó 2 goles en 18 partidos y el PSV Eindhoven apostó por su fichaje pagando 4 millones de euros. Robben solo tenía 17 años, pero su velocidad y disparo lo convertían en la futura estrella del fútbol holandés. El extremo jugó un año más como cedido en su ciudad y tras marcar 10 goles en 34 encuentros, llegaba a Eindhoven con ganas de destacar. A su llegada, Arjen se convirtió en titular indiscutible y formó una delantera letal con Koeman, que los seguidores del PSV bautizaron con el nombre de Batman y Robben. El habilidoso atacante anotó 13 goles en su primera temporada y fue decisivo para que el equipo de la Philips ganase la liga. Robben ganaba el primer título de su carrera y conseguía su sueño de debutar con la selección absoluta de Países Bajos. La siguiente campaña ganó la Supercopa neerlandesa con un gol suyo, pero acabó el año sin levantar más títulos y comenzando su particular calvario de lesiones. Su eléctrico y explosivo juego le provocaban numerosos problemas musculares, y Robben acabó la campaña 2003-2004 con números más discretos. A pesar de sus problemas físicos, Robben fue convocado por Países Bajos para jugar la Eurocopa de 2004, donde jugaría 4 partidos y regaló 3 asistencias. El extremo marcó el decisivo penalti ante Suecia que clasificó a Holanda para semifinales, pero no pudo participar en la eliminación de su país en octavos ante Portugal. Los grandes de Europa estaban prendados de la joven promesa holandesa, y el nuevo Chelsea de Mourinho pagó 18 millones por su traspaso. Nada más llegar al club londinense, Robben cayó lesionado en pretemporada después de una entrada brutal de Dacour en un partido donde Roma y Chelsea acabaron a golpazos. El joven extremo se había roto el metatarso derecho, pero consiguió recuperarse para debutar en el mes de noviembre. En su retorno, Robben volvió como si nada y encadenó goles y asistencias, siendo designado como el mejor jugador del mes en la Premier League. Cuando jugaba, Robben era de los mejores, pero las lesiones parecían estar cebándose con él. En 2005 tuvo otra rotura de metatarso y tan solo pudo jugar 29 partidos en todas las competiciones. Pese a su poca participación, marcó 9 tantos y dio 10 asistencias en su primera campaña con los Blues, conquistando la Premier y la Copa de la Liga. En su segunda temporada, Robben tuvo más continuidad y volvió a ser decisivo para que el Chelsea revalidase el título de Liga. Tras finalizar el año, Robben disputó el Mundial de Alemania en 2006, donde jugó 3 partidos y marcó su primer gol en una Copa del Mundo. Tras una buena primera fase, Países Bajos cayó en octavos de final ante Portugal,
en un partido lleno de patadas, donde se superó el récord de tarjetas y que quedará en el recuerdo como la batalla de Nuremberg. A su retorno a Inglaterra, Robben ganó la FA Cup y la Copa de la Liga, pero en su tercera temporada con los Blues volvió a sufrir otra decepción en la Champions. El Chelsea cayó por segunda vez en 3 años contra el Liverpool, aunque esta vez tras una dramática tanda de penales. Esa temporada, Arjen tampoco se libró de las lesiones y estuvo más de un mes de baja tras un problema en el menisco. El fútbol de Robben encajaba como un guante en la Premier League, pero su físico estaba lastrando su carrera y ya no era indiscutible para Mourinho. A pesar de todo, el presidente del Real Madrid se había empecinado en su fichaje y en el verano de 2007 pagó 36 millones de euros para traerlo a España. Ramón Calderón cumplía su promesa electoral con un año de retraso y Robben cerraba su etapa en el Chelsea tras ganar 6 títulos y marcar 19 goles en 106 partidos. Arjen inició su nueva etapa con algunos problemas físicos, pero a pesar de no tener mucha continuidad, acabó siendo fundamental en el triunfo liguero de los blancos. En verano jugó una gran Eurocopa con su selección y después de una magistral primera fase, sufrió una inoportuna lesión en la ingle. Robben se perdió la eliminatoria ante Rusia y Arshavin echó a Países Bajos del torneo. A su vuelta y en su segunda campaña como madridista, Robben también se perdió varios partidos por lesión, aunque cuando jugaba era decisivo. La llegada de Juan de Ramos al banquillo blanco elevó su importancia en el equipo al colocarle en la banda derecha, pero a pesar de cerrar el curso con 8 goles y 9 asistencias, el Real Madrid solo pudo ganar la Supercopa de España. Florentino Pérez regresó a la presidencia para reflotar el club y tras los fichajes estrella de Kaká, Cristiano Ronaldo y Benzema, puso a Robben en la lista de transferibles. El jugador se resistía a marcharse del equipo, pero a pesar de hacer la mejor pretemporada de su carrera, acabó siendo traspasado al Bayern de Múnich. El holandés se marchaba de España tras jugar 65 encuentros y marcar 13 goles en 2 temporadas, donde se llegó a perder el 40% de los partidos. Yo no quiero ir, pero el club quiere venderme y mucho mentiras, ¿no? Su llegada a Baviera fue una petición expresa de Luis van Gaal, que le encajó como un guante en su nuevo proyecto en la Bundesliga. Robben se sentía una estrella en el Bayern y junto a Ribéry completó la mejor temporada de su carrera. Sus goles y asistencias sirvieron a los bávaros para ganar el doblete nacional y con sus goles ante Fiorentina, United y Olympique de Lyon consiguió clasificar a los germanos para la final de la Champions. Robben perdería aquella final del Bernabéu contra el Inter de Mourinho, pero cerraba una temporada histórica en la que marcó 23 goles en 37 partidos. Con 26 años, Robben acudió al Mundial de Sudáfrica en el cenit de su carrera, y aunque se perdió los 2 primeros encuentros, fue clave para su selección. Países Bajos llegó hasta la final ganando todos los partidos, y Robben fue fundamental, marcando 2 goles ante Eslovaquia y Uruguay. En la final frente a España, Robben tuvo la ocasión de su vida, pero el pie de Casillas le privó de ganar un mundial con su país. El gol de Iniesta acababa con el sueño neerlandés, y aquella jugada perseguiría a Robben durante toda su carrera. En 2011, el extremo volvió a tener muchos problemas físicos y el Bayern se resintió sin ganar ningún título. La siguiente campaña ya sin Van Gaal, Robben recuperó su mejor nivel y sus actuaciones fueron claves
para llevar al Bayern hasta otra final de Champions. Sin embargo, el ambiente del vestuario era un polvorín y durante el descanso de las semifinales frente al Real Madrid tuvo una discusión con Ribéry por la que acabó recibiendo un puñetazo. Para colmo, el Bayern perdió la final de Champions frente al Chelsea en su propio estadio y Robben alargó su gafe en las finales tras fallar un penalti decisivo que pudo dar la victoria a su equipo en la prórroga. La temporada no pudo terminar peor para Robben, que en la Eurocopa 2012 cayó en la primera fase con su selección. Después de 2 duros años sin trofeos importantes, Robben y el Bayern se rebelaron ante su mala suerte y completaron un 2013 perfecto. Los bávaros conquistaron la Copa y la Bundesliga y llegaron a la final de Champions tras endosar un impactante 7-0 de global al Barcelona. Bayern y Dortmund jugaron en Wembley la primera final alemana de la historia y Robben acabó siendo el héroe, marcando el gol del triunfo en el último minuto. El neerlandés rompía su gafe en las finales y se convertía en el protagonista de la quinta Copa de Europa muniquesa. Con la llegada de Guardiola al banquillo del Bayern, Robben alcanzó su plenitud física y 2014 se convirtió en el año que más partidos completó, marcando 21 tantos en 45 encuentros. El Bayern ganó un nuevo doblete nacional, pero acabaría hincando la rodilla tras ser goleado por el Real Madrid en semifinales de la Champions. Ese verano, Robben disputó su tercera Copa del Mundo en Brasil y consiguió vengarse de España, marcándole 2 goles a Casillas en su estreno. Países Bajos goleó 5-1 a la vigente campeona del mundo y remontó ante México en octavos de final con un polémico penalti sobre Robben. ¿Crees que realmente esto fue penal? Dame tu opinión en los comentarios. La selección Orange no pudo repetir final tras perder en la tanda de penaltis ante Argentina, pero consiguió la medalla de bronce tras golear 3-0 a los anfitriones. Después de otro gran mundial, Robben siguió marcando goles y levantando títulos nacionales con el Bayern, aunque los equipos españoles le alejaron una y otra vez de levantar otra orejona. En 2018, el holandés se llevó una de las grandes decepciones de su carrera al no poder clasificar a su país para el Mundial de Rusia, y tras ese fracaso, cerró una brillante etapa internacional en la que registró 37 goles y 14 asistencias con los Países Bajos. Robben notaba que su velocidad ya no era la misma, y tras otra racha de lesiones en 2019, anunció su retirada del fútbol. Después de 10 años en el equipo bávaro, Arjen se marchaba de Múnich tras conquistar 8 Bundesligas, 5 Copas, 5 Supercopas, una Supercopa de Europa y una Champions League, además de marcar 144 goles y dar 101 asistencias en 308 juegos con el equipo muniqués. Se había marchado uno de los jugadores más carismáticos de la década, pero su amor por el fútbol le hizo reconsiderar su decisión. Robben se dio cuenta que necesitaba jugar para seguir siendo feliz, y en el verano de 2020 volvería a calzarse las botas. Arjen firmaba por el Groningen para regresar a sus orígenes, pero las malditas lesiones le impidieron volver a jugar con continuidad. Tan solo pudo disputar 7 partidos a lo largo de la temporada y tras asumir sus problemas físicos, anunció su retirada definitiva en 2021. A lo largo de su carrera, Robben marcó 246 goles en los 709 partidos que jugó, pero tuvo una carrera llena de infortunios. Sumando sus días de baja,
el holandés estuvo 4 de los 19 años de su trayectoria en la enfermería, limitando la leyenda de uno de los mejores extremos de la historia. Arjen Robben era de cristal, pero qué bueno era.